Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto poder saludarlos un domingo más aquí desde la cabina central de Radio Urbano. Este es su programa Sinceridad. Estamos totalmente en vivo y es domingo 2 de febrero de este 2025. 8 en punto de la noche. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Ya estamos listos aquí en compañía de Ana Milena. ¿Cómo te va, Ana Milena? Bien, gracias, pastor. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes que están ahí a través de la radio y bueno, ahorita les vamos a dar para que se puedan comunicar con nosotros, las líneas para que se comuniquen. Así es. Bueno, antes de cualquier cosa, pues vamos a orar, a darle gracias a Dios por Amén. Una oportunidad más que nos regala, hoy que estamos estrenando mes. Y bueno, para que este tiempo, pues no digo que oremos para que sea de edificación, porque eso está garantizado, todo lo que sea proveniente de la palabra de Dios es para edificación, pero sí es importante orar para que todos ustedes allá al otro lado del dial, nosotros aquí en cabina, aprovechemos esa bendición que trae la palabra del Señor, ¿no? Y peleemos por esa bendición. Padre, te damos gracias en esta linda noche. Gracias, Señor. Gracias por una oportunidad más que nos regalas a través de estos micrófonos de Radio Urbano, Señor, para llegar a tantas personas que nos acompañan domingo a domingo dentro y fuera del país, Señor. Siempre con ese anhelo en nuestro corazón de que tu palabra sea expuesta con temor y temblor, Señor. Así es que esperamos y disponemos también todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir el consejo que tienes a través de tu palabra y que nosotros no solamente seamos buenos oidores de ella, sino mejores hacedores. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así es, pastor. Usted puede, es urbano106.com en la FM, radio en vivo, ahí usted puede mandar su nombre, su mensaje, de qué lugar nos está escuchando. También tenemos un WhatsApp, pastor, que es 60651059 y son mensajes escritos, no por audio, porque no podemos oírlos. Ahí estamos atentos a cada uno de sus mensajes. Muchos saludos. Y si usted está fuera del país, sin no más, 506-6065-1059. Así es. Para que nos ponga su mensaje, ¿no? Queremos enviar un saludo a todas las personas ahí en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en San Sebastián, en Cocorí, en Cartago, allá en la Leticia, en Guapiles, en Carlos, la cárcel de mujeres, bueno, en todos los centros penitenciarios sabemos que muchos de ellos nos escuchan, entonces para darles un abrazo, un saludo desde acá y animarles a seguir adelante, a no desfallecer. Y bueno, ahora más adelante pues los saludamos y bueno, antes de que nos vaya a saludar a Pamela, ¿no? Pamela está hoy de cumpleaños. Happy birthday to you, un abrazo. Felicidades, Pamela, para ti, que esperemos que haya pasado un lindo buen día. Queque, un buen queque. Bueno, vamos a arrancar, Mile, con lo que tenemos para hoy. Hoy traemos un tema, siempre obviamente traemos temas, y no les digo que un tema interesante, porque todos los temas de la palabra son interesantes, todos los temas son importantes, pero siempre tratamos es como de aterrizarlos un poco al vivir, ¿no? A la cotidianidad como tal. Entonces hoy vamos a hablar de algo, Mile, que bueno, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo fue algo con lo que él tuvo que lidiar mucho con los gobernantes y con toda la clase política y religiosa de la época, porque era algo que a él le cuestionaba mucho, ¿no? El Sanedrín, sí. De hecho, ese fue un primer choque cuando el Señor tuvo su encuentro con los fariseos y todos esos grupos religiosos que conformaban el Sanedrín, como dice Milena, y era un tema relacionado con la autoridad del Señor, ¿no? Y ellos cada rato le preguntaban, ¿y con qué autoridad haces? ¿Y con qué autoridad haces esto? ¿Y con qué autoridad haces aquello? ¿No? En parte porque ellos eran casi que los responsables de velar porque las cosas se hicieran con orden y todo eso. Las leyes. Pero también por el conocimiento que ellos tenían, ellos tenían la capacidad de reconocer esa autoridad, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de eso. También en línea a un principio que nosotros como iglesia manejamos, o sea, la iglesia Efesios 4:23 maneja muchos principios y también instamos a la gente a que viva siempre por principios, ¿no? Cuando uno vive por principios, uno protege sus sentimientos, porque una cosa es caminar por principios y otra cosa es por sentimientos, por emociones. Recuerde que los sentimientos y las emociones son muy
muy relativos, ¿no? Muy es volubles. Por el momento, por sí, la acción del dependen momento. del entorno, del momento. En cambio, los principios están por encima de todo eso. Así es. Entonces hay un principio ligado a esto de la autoridad que dice que la autoridad que no se ejerce se pierde. Se pierde, ¿no? La autoridad. Totalmente. Escuche usted para que lo anote por ahí, si es que le gusta anotar cositas. La autoridad que no se ejerce se pierde. Se pierde. Entonces, en línea a esto, hay un pasaje, mire, que está en Mateo 7:28, que por cierto es el pasaje con el que el Señor cerró el Sermón del Monte, que es un súper sermón. Él es más largo que el Señor dio, la enseñanza más larga y completa que dio. Mateo 5, 6 y 7. Pero en Mateo 7:28 dice la palabra, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este pasaje que acabo de leer está en los 4 evangelios, ¿no? No solamente está en Mateo, también está en Lucas 4:32, está en Marcos 1:22 y está en Juan 7:15. No muchos pasajes, mire. Muy importante. No son muchos los pasajes que están en los 4 evangelios. Sí. ¿No? Algunos están en los 3 sinópticos, otros solamente están en Juan, pero cuando algo realmente está en los 4 evangelios, es porque realmente... Para quedar sellado. Sí, se quiere dejar la certeza de que es un mensaje que se quiere sembrar en la mente de los creyentes y como todo, ¿no? Entonces esto de la autoridad del Señor es un tema bastante importante y vamos a aprovecharlo y vamos a utilizar un ejemplo bíblico también que nos sirva, ¿no? Para cuidarnos de errores y que no caigamos en esto que dijimos, ¿no? Que la autoridad que no se ejerce, pues, se pierde, ¿no? Entonces, esos ataques que el Señor recibía en lo que tenía que ver con su autoridad, se dieron en ese entonces y se siguen dando hoy en día, ¿no? Recordemos que hay 4 áreas básicas en las cuales Dios ha establecido su autoridad o la ha delegado, ¿no? Por ejemplo, la familia. En la familia hay una autoridad delegada, los padres hacia los hijos. A nivel de gobierno también hay una autoridad delegada en los gobernantes, a nivel de iglesia, en el trabajo mismo. Entonces, todo eso generalmente hay ese conflicto, ¿no? Cuando la autoridad es mal manejada, ¿no? Sí. Porque una autoridad también, pues obviamente mucha gente no maneja la autoridad como debería ser. En el caso del Señor, mire, dice que la gente se admiraba de lo que él enseñaba, de su doctrina. Recuerde que una doctrina es una enseñanza, ¿no? Porque él hablaba con autoridad. Y cuando dice no como los escribas es porque, no sé si usted conoce, me imagino que sí, porque era el choque con los escribas y fariseos, precisamente porque ellos hablaban y no hacían. Entonces ellos le decían a la gente lo que tenían que hacer, pero ellos no lo hacían. Y ellos conocían. Exacto. Entonces, en cambio, el Señor vino y dijo lo que iba a hacer y lo hizo. Y eso la gente lo veía. Entonces, por eso la gente reconocía en él autoridad, porque había mucha coherencia entre lo que él enseñaba y lo que él hacía, ¿no? Porque recordemos cuando el Señor empezó su ministerio, que él abrió abrió la palabra del Señor y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para hacer una cantidad de cosas, ¿no? Para dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, consolar al afligido, todo eso que al final en su caminar lo hizo, que es lo que nosotros conocemos como los milagros. Entonces hubo mucha coherencia entre lo que él dijo que iba a hacer y lo que efectivamente hizo, ¿no? Que esa es la esencia, Mile, de lo que a uno le da autoridad. Se la dio al Señor y obviamente a nosotros también nos lo da, ¿no? Que es lo que conocemos nosotros como integridad, ¿no? La integridad es esa coherencia que hay entre lo que uno dice que va a hacer, entre lo que uno hace y que eso esté alineado a lo que uno siente, ¿no? Porque hay gente que piensa una cosa, siente otra y actúa de otra manera, entonces es una total falta de integridad como tal, ¿no? Entonces recordemos eso, la autoridad obviamente está sustentada por una buena imagen que tenga la persona y esa imagen tiene sus cimientos en la parte de la integridad, ¿no? Y ahí, pastor, uno entraría que cuando habla uno de autoridad, es como, esa palabra es como un anticuerpo, ¿no? Autoridad, porque siempre uno como ser humano, uno quiere hacer lo que le plazca, ¿se me entiende? Y cuando le hablan de autoridad, que te tienes que someter a algo, ahí es donde chocamos, hay un roce. Pero depende mucho, Mile, también de quién, y ahora que decís, de cuál es la persona que ejerce la autoridad. Exacto, la imagen. Y que uno tenga identidad, como lo hablábamos hace 8 días, de quién uno es, ¿no? Porque si uno sabe que tiene que someterse a una... Mira lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que están deportando a los migrantes ilegales y muchos de ellos que llevan tiempo ilegales allá, algunos hasta haciendo daños,
se enfrentan de una manera muy grosera con las autoridades, entonces no reconocen la autoridad, ¿me entiendes? Y uno tiene que reconocer que uno está en un lugar extraño y que uno está de cierta manera violando ya no de la ley, ¿no? Exacto. Entonces uno tiene que ubicarse quién es uno, tiene que reconocer la autoridad, y si uno la reconoce y es una autoridad que se ejerce como debería ejercerse, pues uno no debería tener problemas de someterse, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? El problema es cuando uno no se somete a las buenas, sino que esa autoridad es impuesta, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, porque esa es la gran diferencia entre lo que es el poder y la autoridad. Hay gente que tiene poder, pero el poder casi que siempre es impuesto por la fuerza, ¿no? O sea, básicamente eso, mientras que la autoridad uno por la imagen que uno tiene, uno la puede no imponer a la fuerza, sino que la gente se puede someter a esa autoridad. Pero definamos qué es autoridad, Mile, para que estemos claros exactamente de qué estamos hablando. La autoridad se refiere al ejercicio de ciertas potestades de mando o conducción de carácter legítimo, ¿no? Esto significa que debe contar con algún fundamento, en principio reconocido por los subordinados. Eso básicamente es autoridad, y les decía que se diferencia del poder, porque mientras que el poder se impone a la fuerza, la autoridad uno la gana, ¿no? Entonces, en línea a esa definición, básicamente, ¿qué era lo que le garantizaba, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo esa autoridad con la que Él hablaba, con la que Él se comportaba y que la gente lo reconocía como tal, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Estaba sustentada por esa integridad de él, el caminar. Era básicamente un caminar íntegro. Él dijo de lo que iba a hacer, lo hizo como tal. Y entonces, en línea a eso, Mile, Dios nos ha dado a nosotros una autoridad delegada. O sea, obviamente, cuando digo a nosotros, me estoy refiriendo a los que son de Él, ¿no? Recuerde, hay un principio en la iglesia, ahora que les decía que estamos hablando, hay un principio en la iglesia que dice que si usted dice que es cristiano, ojo, si usted dice que es cristiano, Dios espera todo de usted. Pero si usted no dice nada, si usted no dice que es cristiano, Dios no espera absolutamente nada de usted. Entonces, si usted no es de Dios, si usted no le ha entregado su vida al Señor, si usted no ha nacido de nuevo, tranquilo, no se presione, Dios no espera nada de usted, ¿no? El problema es cuando usted sí espera cosas de Dios, sabiendo que usted no tiene ninguna relación con Él como tal, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado a sus hijos, a los que hemos confiado en Él, a los que le hemos entregado nuestra vida, a los que hemos nacido de nuevo, les ha dado una autoridad delegada que nosotros debemos ejercer, Mile, porque acuérdese del principio con el que arrancamos, ¿no? La autoridad que no se ejerce, se pierde, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, algunas de las autoridades que el Señor nos ha dado, ¿no? Y que vienen acompañadas de privilegios, ¿no? O sea, el Señor nos ha dado la autoridad o el privilegio de acercarnos a Él con confianza, ¿no? O sea, en Hebreos 4:16 dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que, obviamente, nuestro Señor Jesucristo, que traspasó los cielos y todo eso, y básicamente es alguien que nos puede comprender porque sufrió lo mismo que nosotros sufrimos. Él estuvo aquí con nosotros, ¿no? Dice, pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es una autoridad que el Señor nos ha dado, un privilegio de que podamos acercarnos a Él con confianza. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, que vino a reconciliarnos con Él. Ahora, si usted eso no lo ejerce, lo pierde. Sí. ¿Pero por qué? Lo pierde. Le da miedo, pastor, a la gente acercarse a Dios porque cuando dicen autoridad, dice, uy, ¿qué habré hecho? Sí, entonces ahí ya les da ese temor de acercarse. Eso es como todo, ¿no? Porque claro, si uno se somete a la autoridad de Dios, hay algo muy importante para el Señor, y es que Él nos quiere disciplinar. Porque quiere discípulos. Ajá. Y ya cuando la gente le habla de disciplina, la gente ya lo asocia con perder la libertad, castigo, restricción y bueno. Entonces, pero no, en línea a lo que estamos leyendo, Dios nos ha dado ese privilegio, la autoridad de que nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente. No, y también la autoridad que tú la ves así en las leyes, en el ministerio, en la presidencia, la ley, tú estás viendo a esa persona. Pero si nosotros no estamos viendo con nuestros ojos físicos a Dios, entonces ahí, si no obedecemos la autoridad mundana o secular, ahora vamos a obedecer la autoridad del Señor, y acercarnos a Él va a ser difícil. Sí, pero acuérdate que esto es una cuestión de fe, ¿no? Entonces es cuestión de creer o no.
Pero sí, o sea, básicamente es lo mismo del amor, ¿no? Sí. Si uno no ama al que ve, pues mucho menos va a amar al que no ve. Ajá. Por eso es que el Señor decía, gracias por amarme, ¿no? ¿Y cuándo, Señor? Cuando me dieron de comer y yo tuve hambre y me dieron de beber y me visitaron cuando estaba enfermo. Y dice, pero ¿cuándo hicimos todo eso? Bueno, cuando lo hicieron a uno de los míos. Sí, entonces, el amor a Dios es visible con el prójimo, ¿no? Con la gente. Sí. Pero bueno, sigamos con el tema, mire. El Señor también nos ha dado en Mateo 28, 19, cuando termina el Evangelio de Mateo, Él nos dio a nosotros la autoridad de ir a ser discípulos. Cuando dijo, vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, es una autoridad que Él nos ha dado, ¿no? De ir y hacer discípulos. Insisto, si usted no la ejerce, la pierde. Y usted dirá, pastor, y entonces si todo el mundo no la ejerce, nadie hace discípulos. No, el remanente es pequeño, pero se mantiene. Entonces, si usted no lo hace, otro lo va a hacer. Pero usted va a perder esa oportunidad. También en Marcos 16, 15... dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces nos ha dado autoridad también de ir a predicar el evangelio. El predicar el evangelio es algo que el Señor nos ha dado como un privilegio, ¿no? Por eso en Eclesiastés, en Pentecostés, allá en el libro de Hechos, cuando dice que en el día de Pentecostés iba a ser derramado el poder del Espíritu Santo sobre la gente, y entonces para que la gente tuviera la capacidad de ser testigo del Señor y hacer esto que estamos hablando aquí, vayan y prediquen el evangelio, cuenten todo lo que ustedes han aprendido, ¿me entiende? Básicamente eso. Entonces mire todo lo que el Señor nos ha dado autoridad. En 2 Corintios 5:18 dice que Él nos ha dado autoridad, mire, para ser embajadores de Él. Somos embajadores de Cristo. Acuerde que un embajador es el representante de un reino en otro reino, en un reino extranjero. No, este sistema no es controlado por Dios, o sea, este sistema es controlado por el príncipe de este mundo, ¿no? Pero nosotros somos embajadores del reino de Dios aquí. Somos representantes y tenemos que ser dignos representantes de Él. Nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestra vida, son las embajadas, ¿no? Sí. Entonces, cada vez que una persona quiera tener información de ese reino que muchos desconocen por voluntad propia, porque la ignorancia bíblica es una ignorancia escogida, pueden recurrir a nosotros, pero imagínate qué triste es que uno acuda al embajador de su país en un país extraño y que ese embajador no sepa nada, ¿no? Nada. ¿Me entiendes? Eso es muy triste. Muy doloroso. Nos ha dado la autoridad de ser embajadores de Él, ¿no? También en Efesios 6:10, que habla de todo esto de la armadura del cristiano y que nos dice que nuestra lucha no es ni contra carne ni sangre, sino contra potestades, y habla de que tenemos la armadura. Sí. Entonces nos ha dado a nosotros autoridad y la gracia y el privilegio de luchar, y no solamente luchar esta guerra que es espiritual, sino que nos da las armas con las que tenemos todo para ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque Él ya ganó. Entonces nos ha dado muchas autoridades el Señor y potestades para que nosotros hagamos muchas cosas, pero recuerde, la autoridad que no se ejerce se pierde, no se pierde. Entonces, ahora, ¿de qué depende que nosotros podamos ejercer todo eso, esa autoridad y esos privilegios que el Señor nos ha dado? Pues de que usted permanezca, que usted prevalezca. Obviamente, no estoy hablando de personas que ya han nacido de nuevo, que le han entregado su vida al Señor, porque estamos hablando de personas de las cuales el Señor espera algo, ¿no? Aquellos que se dicen que son de Él, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que nosotros podamos ejercer todo eso? Que nos mantengamos siempre en tres pilares que he insistido mucho en la iglesia, es firmes, constantes y siempre creciendo en la obra del Señor. Firmeza, constancia, crecimiento es algo que no nos puede faltar a nosotros, ¿no? Bueno, si algo le puede servir a uno para mantenerse firme, constante y creciendo es saber todo lo que nos ha costado a nosotros dejar lo que antes éramos. Básicamente entender de dónde el Señor nos ha rescatado, ¿no? Que era algo que el Señor siempre le decía al pueblo de Israel cuando iban para la tierra prometida: acuérdate de no olvidarte de dónde te saqué. Acuérdate, porque puede ser que cuando llegues allá y te mejore la vida, te olvides de Jehová tu Dios, que fue el que te rescató de esclavitud, ¿no? Que es lo que le pasa a mucha gente, mire, que cuando está mal clama al Señor y clama al Señor, y cuando las cosas mejoran, se olvidan del Señor. Entonces, acuérdate de no olvidarte, ¿no? O sea, y bueno, está claro obviamente que hay una intención particular del Señor de que nosotros perseveremos y resistamos. Obviamente el Señor tiene tantas cosas lindas guardadas para los suyos, pero como hay que perseverar y hay que mantenerse, pues hay una intención particular, hay
digamos, esa intencionalidad de Dios de que todos al final podamos perseverar hasta el final. Primera de Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que nosotros podamos soportar. Entonces las armas las tenemos, el camino está trazado, la capacidad la tenemos porque Dios al más simple lo hace sabio. Pastor, pero es que me falta sabiduría. Bueno, el que quiera sabiduría, pídala a Dios. Pídala. Entonces no hay excusa realmente, ¿no? El Señor nos ha dado una autoridad para que nosotros podamos ejercerla, ¿no? Entonces, pero eso mire, es como un derecho, ¿no, pastor? Sí. Eso tenemos un derecho de gobernar. Es que imagínate que tú sabes, ahora que tú hablas de eso de que tenemos un derecho, por ejemplo, el alma nuestra, o sea, que cuando nosotros, acuérdate que nosotros tenemos un espíritu, tenemos un cuerpo y somos un alma. El alma nace con el derecho de ser salva, mire. Sí. Y por eso es que, digamos, dice la palabra que el que peca, es decir, uno por medio del pecado le quita ese derecho al alma de ser salva. Dice que el que peca defrauda su alma. Defraudar es quitarle a alguien un derecho, ¿no? Sí. Por eso ahí viene la palabra fraude. Un fraude es cuando uno estafa a alguien y le quita a alguien algo que es de él, ¿no? Entonces, la salvación, el alma tiene derecho a ser salva, pero nosotros por medio del pecado irresponsablemente defraudamos el alma. Entonces, ahora que estoy hablando de malas decisiones, porque el pecado es una decisión mala, por cierto, personal, quisiera que nosotros aprendiéramos de un caso en la Biblia de cómo uno puede perder la autoridad, mire, o puede perder, digamos, lo que el Señor nos ha puesto en las manos para que administremos como tal. Y nos vamos a apoyar en un personaje que, como varios personajes que hay en la Biblia, arrancaron muy bien. Les fue entregado en sus manos tantas cosas para que administraran, para que un privilegio tremendo, pero al final por malas decisiones perdieron su autoridad o perdieron su reino como tal, y estoy hablando del rey Saúl, ¿no? Sí, el rey Saúl, sí, primer rey de Israel, y los que tengan Biblia o quieran anotar, vamos a estar por ahí en Primera de Samuel, que es, digamos, el libro que menciona siempre eso. Te voy a leerles, por ejemplo, cómo empezó Saúl, que está en Primera Samuel 9:1-2, dice que había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de una benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Dice que este era un joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, ¿no? Era alto. Y dice después el capítulo 10, versículo 1, dice que tomando entonces Samuel, que era el sacerdote, una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces, una pregunta. Saúl, mire lo que acabamos de leer, ¿no? Sí. Saúl era especialmente, o sea, desde el punto de vista físico, pues era especial, ¿no? Era diferente, dice que ahí que no había otro como él en todo el pueblo de Israel, porque era hermoso y de gran estatura. Y entonces fue elegido por Dios como el primer rey de Israel. La palabra Saúl, para que lo tengamos por ahí, ¿sabes qué significa la palabra Saúl? Ajá, pastor. El deseado. El deseado. Bueno, es que ¿cómo no va a ser el deseado con toda esa descripción que dimos ahora, ¿no? Con Sí, alto, hermoso. hermosote, joven, bueno, no había nadie como él. Entonces, básicamente con esos atributos que tenía, pues eso es lo que quiere decir Saúl. Y si además a esos atributos físicos le agregas tú que fue elegido por Dios, imagínate tú, es como que uno le preguntara a alguna muchacha soltera, ¿no? Obviamente soltera. ¿Qué pensaría usted de un joven alto, hermoso, vigoroso y que además es un elegido por Dios? Diría, uy, pastor, ¿me entiendes? O sea, el deseado, básicamente se llamaba eso, ¿no? Entonces, tenía todo Saúl para triunfar en su reino, tenía la unción de Dios. Imagínate que Saúl fue la primera persona que sin ser sacerdote recibió la unción del aceite, porque esas unciones en aceite están destinadas solo para sacerdote, ¿no? Pero bueno, usted diría, pastor, pero entonces está bienísimo el asunto de Saúl, pero bueno, es que el tema ahí no termina. Tuvo un prometedor comienzo, pero el final de Saúl no fue como el que uno quisiera, ¿no? Y se lo voy a leer, que está en Primera de Samuel 15:26, dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Y entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Entonces, Saúl escuchó lo peor que un hijo de Dios podría escuchar, mire. Sí.
Imagínate que uno escuche de alguien, obviamente, una fuente Desechado. confiable, ¿no? De cualquiera de estos falsos profetas, que alguien le diga, Dios te ha desechado, qué triste, ¿no? Sí. Qué triste, Jehová te ha desechado. Eso debería ser lo peor que un hijo de Dios pudiera escuchar, porque eso implicaba, obviamente, que perdió su reino, que perdió su Autoridad. su bendición, ¿no? Ujú. Y bueno, y ahí hay muchas diferencias entre Saúl, porque Saúl, cuando le dijeron que Dios lo había desechado, a él no le preocupaba tanto Dios. Y a él le preocupaba era que la gente se diera cuenta que Dios lo había desechado, y por eso le decía a Samuel, quédate conmigo, y le jalaba iba a decir que le jalaba el pantalón, a él no había pantalones, le jalaba el manto, ¿no? Quédate conmigo para que la gente te siga viendo conmigo, ¿no? Pero en cambio, ahí es la diferencia de Saúl con David, porque cuando David se dio cuenta que había pecado delante de Dios, la preocupación de David no era la gente, la preocupación de David era su relación con Dios, y él clamaba, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, ¿no? Entonces, bueno, esto que hemos leído de Saúl, llevémoslo a nuestra vida ahorita, antes de que arranquemos en los errores que cometió Saúl y por lo cual perdió su autoridad, y por ahí derecho perdió su reino, ¿no? Sí. Entonces, Saúl dijimos que quería decir el deseado, ¿no? Bueno, yo no sé si usted que me está escuchando, nosotros también, y cuando digo nosotros nos referimos al pueblo de Dios, también somos deseados, ¿no? O sea, la palabra nos enseña en Malaquías 3:12, dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Somos tierra deseable, ¿no? Ujú. O sea, si estamos caminando bien, pues si usted que me escucha es un cristiano genuino, de verdad, camina por principios cristianos, en obediencia a la palabra, entonces, ¿cómo no vamos a ser deseables? ¿Cómo no habrá gente que quisiera tener de pronto los hijos cristianos que nosotros tenemos y que hemos, con las dificultades del caso, sin que sean perfectos, pero muchachos que han crecido, obviamente, con el temor de Dios, ¿no? Le están peleando. ¿Quién no quisiera tener, miren, la paz que nosotros disfrutamos, ¿no? O sea, que a pesar de las adversidades uno mantenga con calma, una paz que supera cualquier entendimiento. ¿Quién no quisiera tener el matrimonio que tenemos? Sí, así es, amén. Pensé que ibas a decir amén, mire. Amén. Bueno, está bien. Y- ¿Quién no quisiera tener ese matrimonio, Ajá. mire? Imagínate tú. Entonces somos tierra deseable, ¿no? Somos tierra, y al igual que Saúl, Ajá. también tenemos la unción. Y eso que dice la palabra, pastor, que si nosotros entresacáramos lo vil que tenemos, seríamos mejores esposos, como estás diciendo tú, mejores esposas. Es que yo creo que Seríamos- Ajá. nadie que por más caminar cristiano que uno lleve, Ajá. uno todavía no ha terminado de sacar lo mejor de uno, ¿no? Exacto, exacto. El Señor lo que le dijo a Jeremías es que si tú te tú humillaras digamos, o si tú te convirtieras, le dijo, Ajá. yo te restauro, y entonces vas a poder sacar lo mejor de ti, no lo vil. mejor, y- Vas a desechar lo vil de ti, vas a comenzar a sacar Exacto, lo mejor. lo Pero no mejor. estamos hablando de eso de que saca el campeón que hay en ti. No, no, no. No. Sino que uno no tiene idea todavía Dónde de lo lo puede llevar buen, el de lo buen Señor. esposo que puede ser, lo Así buen es. hijo, lo buen amigo, lo buen Amén. siervo, lo buen hermano. No tenemos idea todavía, ¿no? Ajá. Entonces, pero bueno, les estaba diciendo que al igual que Saúl, nosotros tenemos la unción. Lo que pasa es que a Saúl lo ungieron con aceite, pero nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, ¿no? Santo. Primera de Juan 2:20, Sí. vosotros tenéis la unción del Santo. Acuérdese que cuando una persona le entrega su vida al Señor, dice que uno, cuando es limpiado con la sangre del Señor y todo ese asunto, obviamente previo a un genuino arrepentimiento y que el Señor nos perdone, que es el nuevo nacimiento, uno recibe el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí se aplica lo mismo que le pasó al Señor cuando uno dice, uy, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido. Me han ungido. Y entonces en el momento Me que uno da recibe el poder, Espíritu me da Santo, ese uno poder. recibe poder, ¿no? Poder. Pero poder, ¿a qué se refiere ese poder? La capacidad de hacer cosas, ¿no? De que uno pueda buscar te al Señor por medio de su capacita. palabra, conocerlo, porque es el Espíritu Santo el que nos da testimonio que todo lo que está en la palabra es cierto. ¿Me entendés? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces tenemos la unción del Santo, básicamente, y Dios a nosotros también nos ha dado, así como le dio un reino a Saúl como primer rey de Israel, a nosotros también nos ha dado nuestros sí. reinos, ¿no, Mile? Somos Y mayordomos. sobre los cuales tenemos que ejercer, ¿qué? Sí, Autoridad, por ejemplo, nuestra familia, Somos mayordomos. los que tengan negocios, nos ha dado ministerios algunos, un matrimonio también, o sea,
Entonces tenemos que ejercer cierta autoridad, ¿para qué? Para llevarla a buen puerto como tal, ¿no? Nuestro mismo cuerpo, ¿no, Pero pastor? ¿sabes qué es lo triste de eso, Ajá. Mile? Que aunque el Señor nos haya dado, y ojo que estamos hablando con cristianos, ¿no? Porque usted me dirá, pastor, pero eso entre cristianos, claro, hay mucha gente que se dice que es cristiana, o por lo menos que dándole el beneficio de la duda que hayan nacido de nuevo, pues, pero no están hoy por hoy ejerciendo la autoridad que el Señor les ha dado. Sí. No están, y acuérdese que si usted no la ejerce, la va a perder. Entonces lo más triste es que así como Saúl perdió la autoridad y perdió su reino, hay muchos cristianos que hoy por hoy también están perdiendo esos reinos, entre comillas, que el Señor le ha dado, lo que hablé ahorita, la familia, el negocio, ¿no? todo ese asunto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la están perdiendo? ¿Por qué en muchos hogares cristianos no hay la armonía que debería haber? O sea, ¿por qué se ha perdido eso y que es necesario lo que dice la palabra de que volver los hijos con los padres y los padres con los hijos, que haya esa armonía como tal? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, si usted es una persona que me está escuchando y está en esas crisis y está pasando por esas situaciones y todavía no todo está perdido, entonces ahorita vamos a ver los errores que cometió Saúl para que usted pueda enmendar esos errores, ¿no? Pero bueno, algunos ya han perdido familias y todo eso y hay situaciones en las cuales ya no hay nada que hacer, ¿no? Sí. Pero está bien para que aprendamos y lo que es rescatable todavía, pues podamos tomar las acciones del caso como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué Saúl, Mile, perdió la autoridad y por qué perdió su reino, no? Entonces vamos a ver algunas cosas errores que él cometió para que nosotros, como quien dice, ¿cómo es que dice el dicho, Mile? Pifias. Al que le caiga el guante, que se lo chante, ¿no? Como tal. Entonces, 1 Samuel 10:24, ojo lo que dice la palabra del Señor. Dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, habéis visto al que ha... Y Samuel dijo, acuérdate que Samuel era el sacerdote, ¿no? Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él, es decir, Saúl, disimuló. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Bueno, en esa época, el no traerle un presente al rey que Dios había elegido, y que obviamente lo había puesto por autoridad de todo el pueblo, el no traerle un presente, un regalo, eso significaba una muestra de total menosprecio a la autoridad del rey. Un desplante, era una abierta rebelión contra el reino. Entonces, siendo Saúl el rey que Dios había puesto ahí, que tenía toda la autoridad por Dios y que ya había sido ungido, él hubiera podido hacer algo para enfrentar a aquellas personas que lo menospreciaron. Pero dice la palabra que él disimuló. O sea, como quien dice, prefirió mirar para otro lado, ¿no? De la vista gorda. Se hizo el de la vista gorda, otros dirían por ahí, se hizo el gringo, otro el ruso. Mejor el ruso porque de pronto me llama Trump ahora a hacerme el reclamo, ¿no? Entonces, prefirió mirar para otro lado, ¿no? Entonces, básicamente eso. Entonces, disimuló, o sea, no hizo nada, ¿no? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, hay situaciones en la vida de muchas personas que puede estar pasando exactamente lo mismo, ¿no? Hay situaciones en las cuales las personas deberían ejercer la autoridad, Mile, porque son cosas que no están bien. Un padre, una pero madre. Mucha gente prefiere, ¿qué cosa? Disimular. Hacerse para otro lado, por ejemplo. Por alto. Por ejemplo, ¿cuántos padres? La grosería de los hijos. ¿Cuántos padres su hija está saliendo con un hombre casado, no? Así es. Y se hacen los de la vista gorda. Sí. O se juntan ahí con malas compañías y se hacen los de la vista gorda, es decir, disimulan, ¿no? Disimulan. O hijos regresan tarde a la casa oliendo a licor, o el esposo anda en adulterio, y hay muchas esposas que prefieren, ¿qué cosa? Sí, callar. Disimular, ¿me entienden? Deciden disimular, entonces pierden la autoridad, ¿no? Entonces, es un error garrafal, ¿no? O sea, usted que me está escuchando, alguna de estas situaciones, usted tiene autoridad, usted tiene que ejercerla, recuerde eso. Saúl no la ejerció, primer error ahí. Él tenía toda la autoridad para haber corregido eso, para haber reprendido, pero prefirió, ¿qué cosa, Mile? Disimular, ¿no? Entonces, primer error de Saúl, básicamente, hay que afrontar los errores, ¿no? O sea, pastor, básicamente. Por ejemplo, cuando yo hablo con autoridad, como madre, como esposa,
Y entonces mis hijos pueden ver un ejemplo, claro, que sí tengo autoridad, estoy dando un ejemplo de lo que les estoy diciendo, pero no todas las veces estamos dando un buen ejemplo. Entonces, esa autoridad... ese es el asunto. Acuérdate por qué la gente es aceptaba la autoridad de Jesús. Ajá, porque le veía porque la estaba imagen. Respaldado por un buen ejemplo, un testimonio. Sí. Entonces, hay muchos padres que quieren corregir a los hijos. Sí, y pero los hijos no... Sí, pueden que tengan ejemplo ellos, pero hay otros que realmente no están dando un buen ejemplo. Por eso te digo que la autoridad tiene que ver mucho, la obediencia también tiene que ver mucho con el concepto que uno tenga de aquel que le está dando a uno la orden. Sí. Cuando uno tiene un buen concepto de esa persona y es íntegro, uno dice, no, yo no tengo problema en someterme a esa autoridad. Ajá. Como padres, por ejemplo, ahora que lo mencionas tú, hay que asegurarnos de que nosotros, la mejor manera de corregir es con el mismo ejemplo que nos... Los hijos están más pendientes de lo que nosotros hagamos como padres que lo que les digamos, ¿no? Exacto. A veces no hay necesidad ni de decirles nada, que ellos más bien vean lo que nosotros hacemos como tal. Okay. Entonces, recuerden, esto que acabamos de hablar de Saúl, si no usamos la autoridad sobre nuestra familia y nuestra vida, el enemigo se va a encargar de usarla, ¿no? Sí. Hay un dicho muy real, Mile, que si uno no le enseña a nuestros hijos a amar a Dios, este sistema, el enemigo y todo lo que se mueve, se va a encargar de que ellos lo odien. Sí. ¿Me entiendes? Si uno no le enseña a sus hijos o a la gente que tiene a su responsabilidad que ame a Dios, este sistema y el enemigo y todo lo que se mueve se va a encargar de que ellos lo odien. En contra. Entonces, pongámonos las pilas con eso. Bueno, entonces ese fue el primer error de Saúl, que más bien se hizo el de la vista gorda, disimuló, ¿no? Hay cosas en las cuales no hay que disimular, hay cosas en las que hay que afrontar. Hay que plantarse, hay cosas en las que hay que ejercer autoridad. Así es. Vamos con otra. En 1 Samuel 13:6 dice la palabra, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, o sea, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando, ¿no? Porque estaban asediados. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo comenzó a irse. El pueblo comenzó a desertar, ¿no? Y entonces dijo Saúl, tráigame el holocausto y ofrenda de paz. Y él ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, es que como el pueblo se me estaba yendo, o sea, estoy parafraseando un poco, y como tú no venías, y como los filisteos estaban ahí asediando, entonces yo dije, no, voy a hacer holocausto y todo eso. Entonces ahí mismo Samuel le dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Que Saúl, obviamente porque el pueblo se le estaba yendo, porque el enemigo estaba asediando, porque Samuel, que era el sacerdote, no venía, entonces él decidió alocadamente ofrecer holocausto cuando los reyes no podían hacer eso. Eso era algo que estaba destinado solo a los sacerdotes. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Saúl ahí? Una decisión arrebatada. Un papel que no le corresponde. Una decisión alocada. ¿Por qué? Por la presión. Uno no puede tomar decisiones por presión. Así o sea, es. usted... si está bajo una presión, no tome decisiones, espere que las aguas se calmen, con mente fría, analice los pros y los contras, pero no tome decisiones arrebatadas. Aunque tenga la razón. Aunque pareciera noble, porque uno diría, ¿y por qué puede ser arrebatado si Saúl lo que quería era haciendo bueno, algo para Dios? Hacerle un holocausto a Dios? ¿Qué podía haber de malo en eso? Bueno, él no podía hacerlo. Sí. Y usted sabe que para Dios el orden es clave. Dios es un Estamos Dios. Malinterpretando la palabra y así hay casos, pastor, que yo leo, no, esto no, como que esto no me conviene. Dios no, yo le voy a ayudar a Dios. Sí, Dios es un Dios de orden. Entonces, ahora, ¿cómo aplica eso en nuestra vida? Bueno, ¿cuántas locuras no puede que hayamos hecho por tomar decisiones bajo presión? ¿Cuánta gente no ha dejado empleos, mire? Sí. Por decisiones arrebatadas. ¿Cuántos matrimonios nos han terminado por decisiones arrebatadas, alocadas, ¿no? Negocios que se han echado a perder por malas decisiones tomadas bajo presión. Así es. Entonces, piense usted, por ejemplo, en este año, estamos todavía arrancando años. Ministerios, pastor, que han por quedado malas decisiones. Imagínate lo que le pasó a Moisés, una decisión arrebatada. Apresurados, y perdió la bendición apresurados de eso. Que son. Bueno, vamos a seguir porque creo que el tiempo nos va a comer. Entonces, ahí llevamos 2 errores de Saúl, ¿no?
la primera allá se hizo el loco y simuló, no afrontó algo que tenía aquí, lo otro aquí tomó decisiones arrebatadas. Hay otra que está aquí en 1 Samuel 15, dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey. Voy a parafrasearlo para que nos rinda el tiempo, sí, ¿no? Sí. El tema ahí es que, acuérdense, que Saúl hizo el holocausto como tal, ¿no? Y entonces, allá en 1 Samuel 15, el Señor le dio una orden a Saúl de que fuera y destruyera a Amalek y que no dejara nada, ¿no? Todo que lo destruyera. Sí, cada reino había que destruir, hasta bebés, ganado, todo. Todo lo tenía que destruir. Pero el asunto fue que ellos cuando vinieron de regreso sí trajeron prisionero al rey y todo ese asunto y trajeron algunas vacas y todo ese asunto que es que para hacer entonces Samuel le hizo el reclamo a Saúl que por qué no había obedecido y él dice, él le respondió, más bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gat, el rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Y entonces dice él, mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y las vacas y las primicias para ofrecer sacrificios a Jehová Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿A quién le echó la culpa a él? Al pueblo, ¿no? Dice, no, yo obedecí, pero es que el pueblo era el que quería traer y hacer un holocausto. Entonces, un error ahí, pretender, y que es un error que mucha gente comete, mire, estarle echando la culpa a los demás de decisiones que uno toma. Él era el rey. Él era el que tomaba las decisiones. El que tenía la autoridad. Y viene a decir, no, que el pueblo fue el que decidió traer eso. Entonces... Excusas, primer error. Entonces, hay que afrontar las consecuencias de las decisiones que uno toma. No le eche la culpa a los demás. O sea, y esa es una actitud del ser humano desde la época de Adán y Eva, que pecaron y siempre echándole la culpa a los demás. A que la mujer es brava, que es mal geniada, que los hijos son groseros, nada. Entonces, ese fue un error de Saúl. Entonces, no le eche la culpa a los demás. Usted afronte las consecuencias, acuerde, ¿no? O sea, lo que uno siembra, uno recoge. Así es. Dios nos da la capacidad de decidir, pero nos hace responsable por lo que decidamos. Y el último error de Saúl, mire, para que vayamos a los saludos, que está también en 1 Samuel 15, 22, que es lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Que él no obedeció completamente o obedeció a medias en la orden del Señor de ir a destruir a Amalek y todo eso. Y entonces dice Samuel le dijo, ¿y acaso tú crees que Jehová se complace en esos holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras? Ciertamente, dice él, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces lo que le dijo él, está bien, ¿tú crees que el Señor quería que que trajeran esas vacas y todo eso para hacer el holocausto? ¿Tú crees que Él se complace en eso? No, Señor. El Señor se complace es en la obediencia, ¿me entienden? Entonces ese fue un error que cometió Saúl, de hecho por eso fue que lo desecharon al final, porque ese fue el pecado de Saúl, que desobedeció el mandato del Señor. Entonces, acuérdese, una media obediencia es desobediencia. Como decía Milena ahorita, hay gente que acomoda la palabra del Señor y dice, ay, sí, esto sí, pero esto no. Ay, no, pero es que esto no me parece, esto sí. Y entonces por eso es que mucha gente se va detrás de falsas doctrinas, mire, ¿por qué? Literalmente. Porque se acomodan a lo que la gente quiere vivir, ¿me entiendes? A lo que oír. Exacto. A lo que Entonces, ese fue otro error de Saúl y por lo cual fue desechado, que no obedeció a la palabra del Señor. Vamos con los saludos. Mire, claro que sí. Ay, no traje no sé. Bueno, entonces aquí está, creo que Janet Valencia, ya está en San José. Un abrazo a la distancia, Janetcita, que el Señor la bendiga. Aquí también está Angie está en Cartago, un abrazo a la distancia, Angie, que el Señor te bendiga, saludes a tu niña. Aquí está Esmeralda, ella está en Colombia, buenas noches para todos, dice Marisol, está en Cartago, un abrazo Marisol, que el Señor te bendiga, saludos pastores, siempre para edificarnos con la palabra. Rosita también está en San José, buenas noches pastores, muchas gracias por todo lo recibido de hoy, por medio de ustedes bendiciones, dice Rosita, un abrazo. Luis y Rosaura, ellas están en Cartago, buenas noches familia, pastores y a todos los radioescuchas, gracias por su corazón, siempre ayudando a todos a buscar del Señor, un abrazo desde Cartago. Aquí está Miriam, hola Miriam, un abrazo a la distancia, es conocida Miriam, ella está en Colombia, Dagua, desde... allá nos está escuchando, un abrazo a tu familia, a mi suegra, muchas bendiciones. Elsa, ella está en California, hola Elsita, espero que estés bien,
Buenas noches, pastores, gracias por la enseñanza. Davis está en Desamparados. Hola, Davis, que el Señor te bendiga. Muchas bendiciones. El Cita te reafirma que así es, pastor. Marco López también está ahí en su casita con su familia en Tres Ríos. Excelente prédica el día de hoy, dice él. Floribet, bendiciones para todos. Buenas noches desde Cartago. Claro que sí, Flori. Erika, espero que estés bien, Erika. Hola, pastores, tengan una noche especial. Ella está en Atillo Centro. Katia, desde Cartago con Miguelito, ya cumpleaños, Katia. Giselle González Alvarado, desde Grecia, bendiciones, Giselle, que el Señor te bendiga mucho. Marina Ramos también está ahí. Hola, pastores, buenas noches. Mil bendiciones desde Atillo Centro. Karen está en Ipis, familia Artavia Aguilar. Gracias por ese tiempo. Muchas bendiciones. Cuídense mucho. Y ahí está el WhatsApp. 60 65 10 59. Ahí les vamos a dar también los mensajes. Bueno, un saludo para Irma Macís, allá también, un saludo para Irma, un saludo para Elizabeth, para Cecilia, Alberto, bueno, todos los que nos escuchan, bueno, a Maybel también, a Maylin, Gigi, a Pamela, a todos ellos que nos escuchan. Bueno, sigamos, ¿no? Estamos hablando hoy de la autoridad, que fue uno de los problemas o choques que tuvo el Señor con los fariseos, ¿no? Era algo que le cuestionaban, y arrancábamos con un principio que manejamos en la iglesia de que la autoridad que no se ejerce, pues obviamente se pierde, ¿no? La autoridad que no se ejerce se pierde, y estábamos hablando de todo eso, de por qué la gente reconocía la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Era precisamente porque Él tenía un respaldo, era su caminar, había una coherencia total entre lo que Él decía que iba a hacer y lo que efectivamente hacía, ¿no? Y estamos viendo unos ejemplos de por qué Saúl, con el arranque prometedor que tuvo, por qué él fue desechado y por qué perdió la autoridad, por qué perdió su reino. Entonces, básicamente porque no afrontó los problemas, prefirió disimular, hacerse el de la vista gorda. Obviamente es algo que nosotros no podemos hacer. También es una persona que siempre buscó a quién culpar, no echarle la culpa a los demás como tal, tomar decisiones bajo presión de una manera alocada, desobedecer o obedecer a medias cuando el Señor lo que quiere es obediencia total como tal. Esos son errores que él cometió y que nosotros no deberíamos cometer, porque también podríamos estar perdiendo lo que hoy por hoy ha sido entregado en nuestras manos para que administremos como buenos mayordomos, ¿no? Y bueno, si algunos ya lo han perdido, pues hay que seguir luchando y ver qué se puede rescatar y aprender de los errores. Entonces, básicamente, la autoridad que nosotros queramos ejercer depende mucho de la imagen que la gente tenga de nosotros. Y esa imagen, pues, es respaldada por un testimonio, y a la larga todo eso, hemos estado mencionando una palabra que es la palabra integridad como tal. La integridad es cuando hay esa coherencia entre lo que uno dice que va a hacer y lo que hace, que era lo que el Señor decía, ¿no? La integridad le da a uno autoridad como tal. Y bueno, porque hay mucha gente que se puede acercar a nosotros con base en lo que uno dice, ¿no? Se acercan a nosotros con base en lo que decimos, pero muchas veces se estrellan con lo que hacemos, ¿no? Lo cual obviamente denota una falta de integridad. Entonces, cuando la gente llega a uno, me pongo de ejemplo o hablo en general, cuando la gente llega a uno con una expectativa por lo que uno ha dicho, pero se encuentran con una realidad diferente, entonces uno pierde credibilidad, mire, y lo que hace es perder autoridad como tal, ¿no? Y la integridad, ahora que la menciono, pues es algo que está en vías de extinción, ¿no? O sea, cada día es más difícil encontrar personas íntegras. Ahora, ¿pastor, las hay? Claro que sí las hay. Que su sí sea un sí y su no sea un no. Claro que las hay. Obviamente que hay personas íntegras, personas que como dice Milena, son fieles a su palabra, a lo que dicen. Porque hubo un tiempo, Milen, que la palabra era sagrada, ¿no? Sí, ahora lo que uno pactaba por medio no, era un mi palabra, honor. si yo te di mi palabra, es una realidad, ¿no? Ahora lo que dicen, no, los papelitos son los que... Sí, ahorita todo tiene que estar escrito como tal. Entonces la integridad, nada más para que la definamos, es esa cualidad del carácter del que se habla mucho, pero que se ve muy poco, ¿no? O sea, la integridad, imagínate que la integridad en inglés, la palabra entero se dice integer. Bueno, yo no sé si lo pronuncié bien porque estoy haciendo un curso virtual. Pero básicamente integer, o sea, integridad, ¿no? O sea, que tiene que alguien que es completo, que es perfecto, unidad, que es algo que es honrado, recto, desinteresado, que no le falta nada.
Por eso cuando uno presta algo y se lo devuelven completo, uno dice, uy, me devolvió íntegro, ¿me entiende? Completito, ¿no? Entonces, es importante ser personas íntegras, o sea, las personas íntegras son aquellas que son intachables, o sea, que no tienen división, que cualquiera que sea la circunstancia, mire, que cualquiera que sea la circunstancia, se comportan de la misma manera, ¿me entiende? O sea, las circunstancias no determinan su sentir, ¿no? Y esa es la invitación que nos hace Pablo a todos nosotros, o sea, ustedes sean íntegros, o sea, gócense con lo que tienen hoy, gócense siempre, no importa. Y por eso es que él decía, yo aprendí a ser íntegro, aprendí a gozarme, aprendí a tener contentamiento, porque yo ya he pasado por tantas cosas, pues he tenido, no he tenido, he estado enfermo, he estado sano, he estado libre, he estado preso o lo que sea, pero yo me gozo en el Señor y todo eso con lo que tenga, ¿no? Básicamente eso. A veces a los cristianos nos tildan de conformistas o mediocres porque, es que son conformistas. No. Lo que pasa es que los cristianos debemos gozarnos de lo que tenemos hoy. Si mañana tenemos más, claro, qué bueno, y nos gozaremos. Bueno. Si tenemos menos, también nos gozaremos. Amén. Entonces, de eso se trata, ¿no? Pero bueno, la falta de integridad, pues, tristemente es algo que se ve mucho en el diario vivir y en la vida de muchos cristianos, ¿no? Sí, o sea, tristemente eso, hay mucha gente que carece de autoridad como tal, ¿no? Cuando tú dices integridad, estamos refiriendo a esa autoridad, a esa persona, ¿no? Que esa imagen. Entonces, si nosotros representamos esa autoridad, ese poder de poder servir al prójimo, a las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿por qué reemplazamos eso? ¿Por qué se reemplaza la autoridad? ¿Por qué se pierde la autoridad? Y especialmente hacia Dios, porque nosotros a veces a medias es que obedecemos la palabra, que es completamente la ley del Señor. A medias la obedecemos y el caminar nuestro es como a medias, como que nos falta esa parte. ¿Por qué la estamos reemplazando, pastor? Pues eso es falta de identidad cristiana, mire, básicamente. Acuérdate que algo clave es que uno sepa exactamente quién es, ¿no? De hecho, por eso es que el Señor le preguntó a Adán, allá en Génesis, Adán, ¿dónde estás? Que uno sepa quién es y que uno sepa dónde está, ¿no? Para que si uno se ubique, ¿no? Sí. Porque hay un principio que también manejamos en la iglesia que dice que el que no sabe quién es en su mente, su vida o su cuerpo no vale nada. O sea, es una persona que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va como tal, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros sepamos quiénes somos, ¿no? Si somos hijos de Dios, entendamos que tenemos que caminar como es digno de un hijo de Dios, ¿no? Entonces, pero bueno, eso no se ve, ¿no? Y por eso es que eso que está escrito en la palabra, mire, que el reclamo que el Señor le hacía a su pueblo, que decía, este pueblo con sus labios, ¿qué cosa? me honran, me proclaman, pero su corazón está lejos, o sea, le falta integridad. ¿Por qué? Porque con su boca están aclamando mi nombre, pero mentira, su corazón está lejos de mí. Entonces, están diciendo una cosa y están sintiendo otra. Y eso es lo que le pasó a Job, ¿no? Un hombre recto que se decía íntegro. Exacto. Y al final decía, realmente no, yo era de oídas que nomás era, pero mi corazón estaba lejos. Ese era lo que decía. Ahora lo que le pasó, por ejemplo, lo que le pasó a Jonás. Que le dijeron esos marineros que le decían, ¿y tú quién eres? Y Jonás les dijo, yo soy un hebreo temeroso de Dios. Pero andaba huyendo de Dios. Entonces imagínate, ahí se les zafó esa falta de integridad a Jonás. Pero bueno, el caso es que cualquiera podría decir, pastor, pero es que ahorita usted acaba de decir que ser íntegro es ser casi perfecto, o sea, pero perfecto solo Dios. No, nosotros podemos hacerlo. De hecho, la palabra dice que, bueno, el Señor dejó muchos ministerios a fin de que su pueblo sea formado y ¿me entienden? Perfeccionar a los santos, así es que le menciona, ¿no? Para eso nos dejó. Y dice que nosotros podemos llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ¿sabes qué? Es importante que nosotros podamos buscar esa perfección, Mile, para que ya no seamos niños fluctuantes que nos lleve cualquier viento de doctrina, ¿no? Que es lo que hoy en día está carcomiendo. Eso es un cáncer en la iglesia. Cualquier moda, cualquier hablada, cualquier discurso, y va uno detrás de la todo. Gente está siendo arrastrada por cualquier viento de doctrina porque le falta identidad, le falta integridad como tal, ¿no? Entonces recuerde, como sapitos. Caminar en integridad no depende de las circunstancias. Ahora que Milena mencionaba a Job, con todo lo que él sufrió, se mantuvo íntegro al final, hasta el final, ¿no? Entonces,
Pablo es un ejemplo de integridad también tremendo, ¿no? Ahora, cuando una persona no tiene integridad, aprovechando 2 o 3 minutos nada más para eso es algo muy delicado, porque la gente ya no va a confiar en esas personas, ¿no? No. Para nada, ¿no? No, le ponemos la cruz. Y Dios, y si hay algo que Dios aborrece, es precisamente eso, porque en Proverbios dice que hay 6 cosas que el Señor aborrece, mire. Sí, aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, todo eso es un combo completo que se resume en una persona que le falta integridad, ¿no? Entonces recuerde, Dios aborrece eso, ¿no? Por el contrario, cuando uno es íntegro, uno tiene sus beneficios, porque uno goza de buena reputación, buena referencia, la gente lo toma a uno como ejemplo, como le decía Pablo a Tito. ¿Te acuerdas cuando Pablo mandó a Tito a que corrigiera la iglesia? Le dijo, Tito, ponte tú como ejemplo. Entonces, ¿me entiendes? Entonces hay que ser buenos ejemplos como padres, como hijos, como cualquier rol que tengamos, que nosotros siendo personas íntegras seamos puntos de referencia y solo lo vamos a poder ser si realmente tenemos identidad cristiana, principios de Cristo en nuestra mente. Y entonces la gente que nos conoce, o uno, en el caso de siendo padre, uno diría, wow, no tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad, caminando en integridad como tal, ¿no? Básicamente eso. El que camina en integridad anda confiado, dice la palabra en Proverbios, pero el que pervierte sus caminos será quebrantado, ¿no? Y en línea a esa integridad, Pablo decía, imíteme a mí porque yo soy íntegro como tal. Tristemente eso está en vías de extinción y como decía Milena ahora, la mejor manera o la mejor decisión que podemos tomar es ser íntegros. Y para eso nos sirve el consejo de Santiago que tú decías ahora, ¿no? Sí. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted se compromete a algo, asegúrese de que lo va a poder cumplir. Y si no lo va a poder cumplir, mejor no se comprometa. Sí, quédese calladito. Básicamente en eso, calladito, ¿no? O sea, eso, imagínate, si eso hicieron todos los que van a casar, entendieran a lo que se están comprometiendo. No es que prometo cuidarla, llamarla en la salud, en la enfermedad, en la escasez y en la bonanza, y resulta que en la primera gripa se divorcian. Entonces, ¿me entiendes? O sea, si realmente uno tuviera, dimensionara el compromiso que uno está adquiriendo, y si uno supiera que no lo va a poder cumplir, mejor no lo haga, no se comprometa, ¿me entienden? Y lo mismo pasa con Dios, ¿no? En los negocios también, en la vida familiar, todo. Así es, como tal, ¿no? Entonces, nada más un minuto, quiero cerrar con esto que está en el libro de Job, tomando a Job como un ejemplo de integridad, que a pesar de las circunstancias se mantuvo firme. Ahora usted dice, pastor, ¿y por qué estamos hablando de integridad? Usted no está hablando de la autoridad. Bueno, es que lo que sustenta la autoridad es la integridad. En la medida en que uno se mantenga íntegro de una pieza, eso le da a uno autoridad para ejercer lo que uno tenga que ejercer. Entonces, mira lo que dice Job 11:13, para que lo tomemos nota, ¿no? En un minuto lo leemos. Dice, si tú dispusieras tu corazón, ojo, usted que me está escuchando, ¿no? Si tú dispusieras tu corazón y extendieres a él tus manos, recuerde que extender las manos a Dios es una señal de rendición, ¿no? O sea, de ofrecerme, aquí estoy, Señor, lo que tengo es para ti. Dice, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, si haces eso, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Es decir, usted no tiene nada de qué avergonzarse, usted puede mirar a la gente a los ojos. ¿Usted por qué? Porque este es un libro abierto, o sea, usted es una persona íntegra. Así es. Dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía y aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá nadie que te espante y muchos suplicarán tu favor. Así es. Quería rescatar aquí algo de eso que dice, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá nada que te espante. Una buena conciencia. Dicen por ahí que no hay una mejor almohada que una buena conciencia. Que una buena conciencia. Que el ser íntegros. Que ser de una pieza, enteros, que lo que uno piense sea lo que uno siente y que uno actúe conforme a lo que piensa y siente, que la gente siempre sepa qué atenerse cuando habla con uno o cuando cuenta con uno. Así es. Eso, de eso se trata. Cuando dice que no more en tu casa la injusticia, qué duro eso, porque a veces somos tan justos
con las personas injustas y somos injustos con los justos. Eso es lo más delicado, pastor. Sí. Eso es muy delicado. Que no more la injusticia en Pero sus bueno, hogares. esa es una capacidad que uno puede desarrollar de poder discernir, sí. ¿me entiende? Entre lo que es y lo que no es. Pero bueno, se nos fue el tiempo, vamos a orar, ahorita, vamos a darle gracias a Dios. Antes de la oración, ahí en el WhatsApp estuvo Carlos Chacón, un abrazo ahí, Carlitos si todavía está, Marielitos también, Maribella, también está Dolores, ahí también se conectaron, entonces un abrazo ahí a la distancia, que el Señor los bendiga mucho. Bueno, vamos a orar, vamos a darle la oportunidad a la gente que nos ha escuchado y que de pronto usted hoy ha entendido que usted ha carecido de integridad, básicamente, y eso le ha impedido ejercer autoridad porque no hay nada que te respalde. Entonces, primero, si usted quiere ejercer su autoridad, usted tiene que empezar por usted, ¿no? Ejerza autoridad en su vida, entréguele su vida al Señor, ordene su casa primero. Cuando digo ordene su casa, es ordene sus pensamientos, su mente, su corazón, ¿no? Ahí donde está, dígale al Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y me ha quedado claro de que es imposible que yo pueda ejercer autoridad si no hay una imagen que me respalde, un testimonio, un caminar cristiano, un caminar en ti, Señor. Porque hasta ahora lo que me ha movido es la religión, de creer que soy, pero no soy. Y yo sé que tu palabra dice que el que piensa que es algo sin serlo, así mismo se engaña. Entonces no me quiero engañar, quiero pedirte perdón, arrepentida como nunca antes, marcar hoy un antes y un después en mi relación contigo, Señor. Quiero buscarte a través de tu palabra. Quiero que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Quiero que tu Espíritu Santo venga a mí, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda empezar un caminar contigo, Señor. Y que la gente que me ha conocido y que sabe cómo he sido, a partir de hoy pueda haber una persona diferente, Señor. Y que yo pueda hacer un testimonio vivo de que realmente hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo yo este momento que decidí escuchar este programa porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por estar ahí conectaditos. Una gran bendición para esta semana, para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga mucho. Recuerda que la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Ahí nos reunimos todos los domingos, salón principal, a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, el pastor Eder Molina, si en algo le podemos colaborar. Y bueno, si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo aquí en la 105.9 de la FM Radio Urbano, la emisora que bendice no solamente a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Feliz noche, que descansen. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.